¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos otra vez. ¿Cómo medimos el consumo de un coche eléctrico? Pues muy fácil, en kilovatios hora, ¿no? Que además es como medimos la capacidad de las baterías. Y ese es el ritmo, el consumo al que vamos vaciándolas. Pero ¿es mucho, es poco? Es algo parecido a lo que ocurría cuando llegó el cambio desde el euro a la moneda anterior, ¿no? Necesitábamos constantemente tener el cálculo equivalente en pesetas, y algunos todavía hoy lo necesitan, para saber más o menos tener una referencia del precio, ¿no? Entonces, con un vehículo eléctrico, un consumo de X kilovatios hora, 20, 25, 15, ¿es un consumo grande, es un consumo pequeño? ¿Cómo lo medimos? Bueno, pues en esta entrada vamos a intentar encontrar la equivalencia entre el consumo de un vehículo eléctrico y lo que sería el consumo de un automóvil en función de si es un vehículo de gasolina, básicamente, o un híbrido. Bien, para encontrar esa equivalencia vamos a basarnos primero en un litro de gasolina. ¿Cuál es la energía que tenemos contenida en un litro de gasolina? Y el primer paso para hacer la conversión es justamente utilizar una medida que nos permita pasar de gasolina a kilovatios. Tenemos una unidad de medida, o varias, que nos pueden ayudar, pero en este caso nos vamos a basar en los joules o en los julios. Y es que más o menos un litro de gasolina, no de petróleo, sino ya de la gasolina preparada para echar en el depósito del coche, tiene más o menos 34,78 millones de julios o megajulios. Así que un kilovatio hora equivaldría más o menos a 3,6 millones de julios. Ya tenemos convertidas las dos magnitudes a una y nos puede servir para poder encontrar la equivalencia. Así pues, más o menos podemos decir que un litro de gasolina equivaldría, haciendo la división, a 9,66. Pues ya lo tenemos. Un litro de gasolina equivale más o menos a 9,66 kilovatios hora. Pero ahora viene la segunda parte del asunto. Como sabéis, los motores térmicos tienen un rendimiento limitado. En el caso de un motor de gasolina, pues estamos hablando de que aproximadamente el rendimiento térmico está entre el 25 y el 30%. Es decir, que nos quedamos, en el mejor de los casos, en rozar un tercio del total del potencial de la gasolina. Esto es lo que estamos aprovechando. Todo esto se pierde en forma de calor, rozamientos, etc. En un motor híbrido, o en un motor diésel, en un motor híbrido, digamos, con Atkinson, con ciclo Atkinson, que es lo más avanzado que tenemos hoy en día en cuanto a automoción y motores térmicos, puramente térmicos, aquí ya con ayuda de una máquina eléctrica, pues tenemos que el rendimiento teórico de un motor de ciclo Atkinson es del 40-45%. Oficialmente, Toyota dice que el rendimiento de su Prius es de un 41%. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí la cosa ya mejora un poco, pero seguimos teniendo más de la mitad de pérdida en calor y rozamiento que no se traduce en un impulso para el motor, en un aprovechamiento de la energía para el motor. Entonces, como veis, hay unas limitaciones y evidentemente de cada litro de gasolina no sacamos 9,66 kilovatios. En el caso de un motor de gasolina, pues aproximadamente estaríamos hablando que estamos sacando entre un tercio y un cuarto, o lo que es lo mismo. Para llegar a esta cifra, pues estaríamos utilizando de 3 a 4 litros de gasolina para poder llegar a 9,66 kilovatios hora. Y en el caso de un híbrido con ciclo Atkinson, o de un diésel también, aunque aquí como estamos hablando de gasolina no he querido meter el diésel en la ecuación, pues estaríamos hablando más o menos de una magnitud de 2,5, es decir, que necesitaríamos 2,5 litros de gasolina para llegar más o menos a este rendimiento de 9,66 kilovatios hora. Bueno, si sabemos que aproximadamente los mejores coches eléctricos que hay hoy en el mercado tienen un consumo homologado de entre 14 y 15 kilovatios hora, pues nos sale que más o menos tenemos un consumo en un motor de gasolina equivalente, sería 7-8 litros de gasolina. En el caso de un híbrido o un diésel, si el diésel tuviera un combustible con exactamente la misma conversión energética, pues estaríamos hablando de 5 o 6 litros. Bueno, pues con esta simple regla, más o menos ya podemos saber, ya podemos tener una referencia de por dónde van los tiros cuando estamos hablando de 14-15 kilovatios hora, que es, digamos, el consumo que tienen los mejores coches eléctricos en cuanto a eficiencia y rendimiento a día de hoy. La gran pregunta es,
Estamos hablando de 25-30 en gasolina, de 40-45 híbrido. ¿Esto puede subir? Bueno, pues ya que estamos aquí, os explico también que Toyota justamente hace poquito acaba de anunciar un motor de gasolina térmico. Estamos hablando de un 30% en el mejor de los casos. Toyota ya tiene anunciado un motor de gasolina 2.0 que según ellos llega al 40% de rendimiento. Los próximos híbridos, pues los próximos híbridos, en mi opinión, van a estar alrededor del 50% de rendimiento. Esto, pues digamos, en una horquilla de tiempo de 10 años. ¿Y hay alguna máquina en el mercado que llegue ya al 50% de rendimiento? Pasar del 50% de rendimiento sin ayuda de un motor eléctrico yo diría que es prácticamente imposible, aunque la eficiencia teórica máxima de un motor de gasolina está sobre el 70 y pico por ciento. Pero existen dos ejemplos ya en el mercado de rendimientos alrededor del 50%, que sería, pues, los motores gigantescos diésel de los barcos. De hecho, el barco con el rendimiento más alto con motor diésel creo que gira unas 100 vueltas y está en el 50%. E igualmente, los motores actuales de Fórmula 1 de 6 cilindros con un montón de máquinas eléctricas que recuperan energía están también, de hecho, Mercedes anuncia oficialmente que su motor de Fórmula 1 está en un 50% de rendimiento. Veremos a ver cuánto tiempo tardan estas tecnologías, sobre todo de la F1, porque la de los barcos, por motivos largos de contar, es más difícil, pero vamos, no es muy descabellado pensar que vamos a poder dar el salto al 50% en el caso de los motores térmicos. Evidentemente, el campeón de la eficiencia, y eso está clarísimo, es el motor eléctrico, con su aproximadamente 90%, según la máquina que estamos analizando, podemos estar entre el 85 y el 95% de rendimiento, podemos declarar que estamos en el 90% o por encima del 90%, y en ese sentido el motor eléctrico es insuperable como invento y además mucho más sencillo que el motor térmico, con lo cual sus ventajas son inmensas. ¿Cuál es, entre comillas, el problema? Bueno, pues que a la hora de hacer toda esta comparativa, es una comparativa no del todo exacta, en tanto en cuanto con el motor térmico, justamente como dice su nombre, estamos haciendo un proceso térmico dentro del motor, estamos generando la energía, mientras que en el motor eléctrico es un sujeto pasivo que recibe la energía de una segunda fuente, en este caso un acumulador, que es la batería. Así que nada más, chicos, espero que os haya parecido interesante esta entrada, que ahora podamos tener una referencia cuando estamos hablando de kilovatios hora para hacernos una idea de cuánto sería en un vehículo de gasolina. Muchas gracias y hasta la próxima.